Los dirigentes occidentales viven desvariando. Tratando de ganar publicidad y atención mediática, aplican el mismo remedio de siempre: acusar a Rusia de matar de hambre al mundo. Deporte, por cierto, muy bien remunerado, que genera grandes fortunas políticas. Por supuesto, ya en Moscú viven muertos de la risa por las triquiñuelas de los jerarcas occidentales. Saben que como cual gallinero en que se han convertido el occidente colectivo, cualquier clase de payasada puede venirse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un post colgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la embajadora de Washington ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, hizo un excelente papel como actriz en un fondo donde están la bandera de la ONU y Estados Unidos. La diplomática acusó a Rusia de ser la culpable del hambre en el mundo. Insólito. Sabemos que la guerra de agresión de Rusia ha contribuido a exacerbar el hambre en el mundo, aseveró Thomas Greenfield. Posteriormente, agregó que principalmente los países más pobres del mundo son los que han resentido la presunta agresión rusa. Sus necesidades alimentarias están atadas a su comercio del grano de Ucrania. La diplomática acusó a Rusia de disparar los precios de los alimentos, según ella, lo que también afecta a los países más vulnerables. Un costo más elevado de los alimentos en el mercado internacional obliga a las naciones pobres a restar dinero para otros problemas a cambio de sobrevivir. Sin embargo, la parodia tiene un problema. La señora Thomas Greenfield omite deliberadamente cómo los almacenes europeos están repletos del grano ucraniano que presuntamente iba dirigido a los países más pobres. En efecto, aquellos estados denunciaron que el grano ucraniano jamás llegó. Para muestra basta un botón. Polonia y otras naciones de Europa del Este sancionaron el grano ucraniano ya que, libre de aranceles por decisión de Bruselas, este era más barato que los granos nacionales, trayendo como consecuencia afectaciones graves en el sistema agrícola de esos países. Es decir, Europa está reventando de granos por todos lados. Sin embargo, cuando Rusia rompió por las mismas irregularidades antes nombradas el pacto, el occidente colectivo se apresuró a decir que Moscú pretendía matar de hambre al mundo. De hecho, al mismo tiempo, en la cumbre África-Rusia, Putin se comprometía con cada uno de los homólogos africanos a seguir exportando granos, inclusive gratuitamente. Dentro de la narrativa que maneja la diplomática estadounidense, se plantea una suerte de chantaje solapado. En otras palabras, encubrir la agenda política exterior de Estados Unidos con la bandera de la ONU, cosa que pasa más de lo común. Al utilizar los símbolos y narrativa de la ONU, Thomas Greenfield intenta indicar que una, Washington, y la otra, la ONU, son tal para cual. Bueno, de alguna manera es verdad. En todo caso, la intención de este video es construir una nueva narrativa anti-Rusia. Las chispas de Rusia con la ONU han salido al aire varias veces. Entre ellos, el reproche más común que Moscú hace a la ONU y su Secretaría General es la conducta de doble rasero. En muchas ocasiones, los reflejos del ente multilateral no es el mismo para con Moscú que para con Kiev. Pareciera haber cierta parcialidad con Ucrania. Algunas travesuras genocidas de miembros de milicias ucranianas contra la población rusa del país es otro elemento que los diplomáticos rusos se han quejado en cuanto a la ONU. Tiene ojos para ver algunas cosas y otras no. Eso pone en discusión el crédito y la majestad de la ONU. Inclusive, abiertamente, la Secretaría General a la cabeza Antonio Guterres ha jugado el papel de legitimador de muchos atropellos y tropelías del occidente colectivo. Los escenarios de Siria y Libia, otras crisis globales, han dejado muy mal parado a la organización con sede en Nueva York. Por supuesto, hablar de diplomacia con Estados Unidos es un sinsentido.
La política exterior de Washington es una estrategia global de dominación, aguijoneada por la decadencia de la unipolaridad como concepto rector de las relaciones internacionales y el surgimiento de nuevas vías de cooperación y desarrollo internacional. Incapacitado como está para imponer con comodidad su primacía, observa paralizado como otros actores globales avanzan en cotos antes cerrados. De esta manera, Estados Unidos y sus aliados ven la salida agresiva como la única manera de sostener su renqueante hegemonía. Siendo así, se colocan el disfraz de la ONU, un buen traje de seda devaluado que sirve para apuntalar una narrativa mentirosa y de agresión contra Moscú. Por cierto, en el seno de estos entes multilaterales, la aplastante mayoría de sus funcionarios y diplomáticos son ciudadanos occidentales. Estos países dependen de los granos de Ucrania en un 50%, dependen del Programa Mundial de Alimentos. Ucrania, que da el 60% de los alimentos de dicho programa, afirmó la dirigente yanqui. Nuevamente maquilla la situación y la coloca como si Estados Unidos no tuviera nada que ver. El canciller ruso Sergei Lavrov ha denunciado que los altos costos de los alimentos a nivel global no son producto del estallido de la crisis de Europa del Este. El diplomático afirma que ya antes del inicio de la operación militar, las potencias occidentales habían elevado los costos con sus manipulaciones del mercado mundial de alimentos. Es decir, el discurso no es nuevo. La narrativa viene intentando colocar a Rusia como el gran culpable del hambre en el mundo, aplicando un chantaje a medio mundo. Cuestión que contrasta con la diplomacia rusa, por ejemplo, en África. Inmediatamente, Thomas Greenfield lanza la pelota al lado ruso y afirma que la salida de Moscú del pacto es un acto inhumano. Cortar las cadenas comerciales internacionales de alimentos es un acto de crueldad y conducta malvada. Seguramente en Moscú deben caer de carcajadas. Mientras Estados Unidos mueve las maniobras, los mismos líderes africanos han puesto sobre la mesa sus posturas. El presidente de Camerún, Paul Biya, dijo: en efecto, nunca llegaron los granos. Es una tristeza esta situación. Solo se benefician muy pocos. El líder africano resiente que los almacenes europeos rebosen, mientras los propios languidecen. La decadencia de Occidente en África es otro punto esencial de esta situación. Una serie de movimientos militares con carácter nacionalista han impulsado a las misiones militares francesas y exigen la salida de todas las fuerzas extranjeras de sus territorios. El Occidente, obviamente, para sostener su dominio, debe amenazar con el uso de la fuerza, sea de sus tropas directamente o de sus interpuestos regionales. El caso de Níger es un asunto particularmente digno de esa situación que vive la hegemonía yanqui. Entonces, la actuación de Thomas Greenfield fue muy mala. Un muy mal chiste el que ha aplicado la diplomática. En Moscú sinceramente agradecerán el gesto de su homóloga estadounidense de hacerles pasar un buen rato de carcajadas. Pero es que la dominación del occidente colectivo cada vez más es un asunto risible. Los disparates, dislates y falta de visión del liderazgo occidental es una muestra de la decadencia del sistema de Occidente basado en reglas y la necesidad de ser sustituido Washington, por supuesto, se resiste. La resistencia será en vano. El chiste de la civilización occidental se viene abajo. Prontamente, Estados Unidos, ni con todo su poder militar, podrá contener los profundos cambios que avanzan sin cesar. Eso sí, que no es un asunto de risas para los rusos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.